Muy buenas noches y bienvenidos a la mesa de análisis exclusiva de Noticieros Digital. El día de hoy tenemos una interesante mesa de reflexión con panelistas expertos que ya les presentaré sobre el tema del debate presidencial que acabamos de ver. Me acompaña Ricardo Flores. ¿Cómo estás? Claudio Flores, perdón. Ricardo está allá. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, Jimena, un gusto estar aquí contigo. Gracias. Nos acompaña también Giselle. Gracias, Jimena. Giselle es especialista en discurso y análisis político. Nos acompaña también Juan Ricardo Pérez Escamilla, socio fundador de Oráculos. ¿Qué tal? Buenas noches. Y nos acompaña por último Mónica Pérez Resendi, directora de M Inteligencia. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta con la que queremos arrancar esto, que me parece fundamental y creo que es hacia dónde se decantan todos los discursos después de los debates, es ¿quién creen que ganó este debate? Escríbanos sus comentarios a través del Facebook Live. Claudio. Pues mira, un comentario inicial es que quien ganó fue el debate en sí mismo. Me parece que el Instituto Nacional Electoral logró hacer una dinámica que nos supo distinto a los mexicanos. Claro. Los moderadores, las moderadoras hicieron un papel extraordinario. Me parece que colocaron las preguntas que queríamos hacer quienes estábamos, digamos, viendo el debate. Y ya respecto a los candidatos, digamos, a la competencia, me parece que todos quedaron tablas, quedaron exactamente como entraron al debate. Perfecto. Giselle. Mira, sí coincido con Claudio, que el INE tuvo un acierto después de varios desaciertos. También creo que el formato y la audiencia tuvo también su ganancia, pero sí creo que hay dos punteros, no necesariamente ganadores, pero sí punteros. Dos punteros. Anaya y Andrés Manuel. Andrés Manuel, por la forma en la que se comportó, sobre todo porque digamos que los pronósticos no le sumaban a él, ¿no? O sea, no eran como básicamente promesas de que él fuera a ser tan ecuánime. Claro. Y por otro lado, Anaya, bueno, Anaya es un debatiente que siempre ha sido experto, ¿no? Logró mantenerse, sobre todo en la segunda parte del debate, muy a la cabeza de los demás. Ricardo, ¿quién ganó este debate? ¿Quién ganó? Primero creo que la audiencia gana porque le dan un sabor distinto al debate, algo que no se había visto. Si comparamos este debate con el que fue en la Ciudad de México, son dos polos opuestos, uno aburrido, opaco, que no había forma de intervenir o de que hubiera un claro ganador o un perdedor. Y en este que vemos, las preguntas que la gente le quiere hacer, presión que meten los moderadores, que por cierto estuvieron muy bien, haciendo preguntas con datos y con hechos, es decir, parece que se prepararon muy bien para este debate. Y tercero, contestando tu pregunta, ¿quién ganó? Creo, a ver, si ves las encuestas, el indiscutible líder es López Obrador, entonces en ese sentido pensamos que López Obrador es el que ganó. ¿Por qué? Porque no pensamos que haya habido un golpe mediático contundente. Mañana se va a hablar del debate y habrá muchas opiniones de quién ganó y quién perdió, pero no hay una decisión unánime. Entonces, ¿qué es unánime? Que López Obrador va arriba en las encuestas y después todo lo demás son opiniones, como la mía, como la de los compañeros claro. En esta mesa. Mónica, ¿quién ganó el debate? ¿Cómo lo viste? Pues a mi parecer, Andrés Manuel lo hizo muy bien. Evidentemente él seguía una tendencia a lo largo de esta semana de ir en su mayoría con la conversación de la gente. De 16,000 menciones que habían en torno al debate, 46% eran de Andrés Manuel, y esa tendencia se mantuvo a lo largo del debate. En Facebook vemos que permaneció puntero en la conversación y en Twitter realmente no se hizo notar mucho Morena, pero creo que lo hizo bien, creo que mantuvo la calma, cumplió su promesa de no calentarse y parecer el Andrés Manuel efusivo de siempre. Entonces, a mi parecer, fue el que más sorprendió. No sé si diría que ganó, pero el que más sorprendió, al menos a mí. Los memes. Voy a leerles algunos de los comentarios que nos están poniendo. Nadie ganó en esta guerra de dimes y diretes, dicen algunos. Bueno, nos escriben también que AMLO ganó, que López Obrador, que mucho a López Obrador en nuestro público nos está escribiendo, dice otro circo más, otros nuestros lectores. Ceni dice, quizá vote por Margarita solo por ser mujer. Un caso interesante también lo que le pasó a Margarita a través del debate. Y también yo creo que habría que preguntarnos, me gusta empezar con la pregunta ¿quién ganó en el debate? Pero más bien hay que problematizar, yo creo, qué significa ganar en el debate. ¿Y qué consecuencias realmente puede tener un debate ahora en las encuestas o con respecto a la forma en la que se van a decidir los electores? ¿Ustedes qué creen que signifique ganar
un debate? Mira, yo creo que ganar un debate es distinto en función de la posición que tienes, al menos en las encuestas de intención de voto, Giselle, antes de entrar al debate. Es decir, ¿qué buscaba, cuál era la estrategia de Andrés Manuel? No perder el liderazgo de la intención de voto, salir más o menos igual que como entró, que no le colocaran, digamos, algún asunto muy relevante. Me parece que toda la conversación giró en torno a Andrés Manuel, entonces, digamos, él le fue bien. Después, ¿cuál era el reto para Anaya? El reto para Anaya era ser relevante, fortalecer su segundo lugar. Me parece que lo logra, me parece que es quien tiene las mejores habilidades, digamos, técnicas de debate, y logra mantener esta segunda posición. Quizá ya pasando al tercer lugar, que es Smith, me parece que él no logra, ¿no?, tener digamos, un cambio en su narrativa, un cambio en un tema, digamos, que lo moviera a un segundo lugar, que lo volviera más competitivo. Después vienen los otros dos candidatos independientes, que su lucha era por ser pertinentes, por tener reconocimiento, por quizá intentar ser más relevantes al electorado, y me parece que tampoco lo logran. Hay algunos toques de color en el discurso del Bronco y hay algunas pues formas muy clásicas de hacer comunicación política en el caso de Margarita, pero creo que ahí está, no podemos decir quién ganó en abstracto, sino quién ganó en función de la posición que tenían antes del debate. Mónica, ¿qué significa ganar en este debate? ¿Qué dirías que hace que gane algún candidato en este debate, primer debate presidencial? Yo creo que hay dos formas de ver el gane en un debate. Uno es cumplir tu objetivo, como bien lo mencionaba aquí Claudio, y creo que Andrés Manuel lo hizo bien, Anaya lo hizo bien manteniendo su segundo. Creo que Meade no lo logró destacando con su capacidad de datos y de tener una postura muy objetiva. A mi parecer no lo logró. Y lo otro es ganar conforme a lo que dicen en redes sociales. Muchos se dejan llevar por de quién hablaron más. Ese es el que ganó. Y si nos vamos por eso, el que más conversación tiene AMLO y los que generaron un poco de entretenimiento para las audiencias fueron Margarita y Bronco, pero no necesariamente quiere decir que lo hayan hecho bien, sino es en un tono incluso negativo y de burla, ¿no? Que yo creo que es lo que nadie busca. Claro, que cambian las preferencias, definitivamente. Giselle, ¿qué significaría para ti ganar en este debate, en tu opinión de experta? A ver, en un debate tú entras o llevas a tu candidato para varias razones. No solo es, lo primero es para curarte en salud, o sea, para curarte en salud de lo que venga en la etapa más crítica de la campaña, para curarte de ataques previos, justo cuando puedes tener toda la atención mediática que a lo mejor en el proceso de campaña no has tenido. Luego, para explicar tu posición, construirte y deconstruir al otro. En eso creo que sí se logró bastante en este debate. Casi todas las propuestas fueron casi nulas y todos fueron ataques al otro, ¿no? Incluso Verificando MX hizo unas tablas muy interesantes que valdría la pena que la gente viera. Y la otra parte es en posicionarte con una audiencia que está indecisa. Si hay un 11% de la población que no se decide hasta llegar a las urnas, también en este momento tenemos un 33% promedio de gente que está observando cualquier estímulo comunicacional para tomar una determinación. Y no necesariamente porque los convenzan los candidatos, sino porque no los convencen. Entonces están buscando información alterna. Después de eso también, como los estrategas tenemos que pensar no solo en el proceso del debate, en entrenar a los candidatos, en capacitarlos, en defenderte de lo que ya sabes que te van a atacar, incluso porque lo hayan anunciado en columnas o en sus manejos mediáticos o en otros momentos previos de la campaña, intercampaña o de la precampaña, sino lo más importante es el post-debate. Y en este momento el debate y el post-debate se dieron en simultáneo. Estábamos teniendo a todo el proceso del debate y al mismo tiempo la opinión pública, que generalmente teníamos que esperar un día después, operabas en comunicación política, operabas en columnas, operabas en fin. Y resulta que hoy los tuvimos en simultáneo. Generando contenido. Generando contenido y además editorializando a través del sentido del humor y de ataques muy específicos. Y todos a dos pantallas, además. A dos pantallas y con la posibilidad de acceso a todas las audiencias. Es bien importante, esta elección se juega en 5 generaciones. Es la primera elección que vamos a tener donde el votante está dividido en 5 generaciones. Y eso hace que el debate y los debates en todos los medios, desde redes sociales, como lo mencionaba Mónica, a nivel casi peer groups, ¿no? Sí. En los grupos de WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, etcétera, estén contrastando sus posiciones. Entonces, eso lo vas a notar
en las encuestas, en el tracking de las encuestas. ¿Cómo modificó ese porcentaje? Si alguien le robó audiencia a otro. Yo creo que no. Andrés Manuel no perdió audiencia, que eso es muy importante. Él ya tiene el gane, ¿no? En este momento numérico. Territorialmente es una masa crítica lo que hay. Entonces, era Naya el que más tenía que ganar en este debate y creo que lo logró. Ricardo, ¿qué significa ganar en el debate? ¿Tú cómo calificarías, ahora que ya dijimos quién ganó, por qué ganó, cómo vamos a calificar eso? O sea, en términos de qué hablaríamos de un ganador del debate. Bueno, a ver, ¿quién ganó en un debate? Para empezar, creo que es una pregunta muy abstracta. ¿Por qué? Pues porque para decir que alguien ganó tuvo que haber... En el fútbol hay hechos, y los hechos es ganó el América 1-0, ¿no? Aquí no hay hechos, aquí hubo 5 candidatos que emitieron posturas, que dijeron que representaban, que dijeron a quién iban a atacar, decidieron atacar a unos, a los otros no ganaron. Entonces, ¿quién ganó? Pues aquí no hay un ganador claro. ¿Por qué? Porque esto no es fútbol, no ganó el América 1-0, perdió la Chivas 2-1, ¿no? Entonces, pensar que alguien ganó el debate, pues yo pienso que es partido de una pregunta que pues, es imposible contestar. ¿Por qué? Pues porque yo voy a dar mi opinión sobre yo quién creo que ganó, pero mi opinión es una de las 10,000 opiniones que puede haber. Yo cuál creo que pudiera llegar a ser la nota el día de mañana o algo que va a ser tendencia es lo que el Bronco dijo, que le van a arrancar la mano a cualquier corrupto o a cualquier ladrón, ¿no? Que queda claro. Entonces, que no sabe del artículo 22. Pensemos veamos cuáles serán las reacciones el día de mañana, pasado, durante 3 días y durante la semana para ver quién ganó. Porque me remonto a los debates en Estados Unidos que acabando de ver los 3 debates decían Hillary ganó, Hillary ganó, Hillary ganó. Y Hillary ganó porque el votante que le iba a Hillary decía ganó, porque Trump el que quería votar por Trump decía Trump ganó. Entonces, como no hay un dato, un hecho contundente, no se puede contestar la pregunta quién ganó, y eso creo que es muy importante entenderlo. No hay un ganador en estos debates. Claro, la mayoría de la gente va a simpatizar con el que ya simpatizaban, eso siempre suele pasar, y justo mencionaban a los indecisos, que creo que es una cosa muy interesante ver si realmente estos debates van a reflejar la tendencia de los indecisos y se van a mover un poco los porcentajes de las encuestas. Yo creo que ese sería un panorama muy interesante ya con el paso de los días, ¿no? Ver si verdaderamente se afecta esto, tal vez en los indecisos. De acuerdo. ¿Cómo ven la estrategia que llevó cada candidato? ¿Cómo vieron a AMLO? Por ejemplo, tengo muchos comentarios de gente que me dice que AMLO ganó, que AMLO lo estaba haciendo muy bien. AMLO verdaderamente lo hizo muy bien. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué estrategia llevaba? Yo lo veía muy tranquilo. Y cuando le daban derecho de réplica, él muchas veces prefería, ¿sabes qué? Yo ya dije lo que tenía que decir, yo puse estampitas en el álbum con mi hijo, a mí no me preguntan. ¿Cómo vieron a AMLO? Bueno, arranco otra vez. Adelante, Claudia. Mira, yo creo que Andrés Manuel jugó su juego, ¿no? Finalmente, él jugó a lo seguro, que era básicamente no dejar que fuera retado, no dejarse encender. Y hubo muchos intentos, es más, creo que lo intentaron todos los demás, ¿no? De tirarle un buscapiés que pudiera conectarlo emocionalmente. Me parece que lo entrenaron bien, Giselle. Muy probablemente pues le pusieron preguntas rudas en el media training, en el entrenamiento de medios, para poder responder con tranquilidad. Giselle vimos el debate juntos, ¿no? Nosotros 5. Y una de las cosas que me decías, Giselle, es el gesto que hacía Andrés Manuel cuando le soltaban las preguntas duras, y él como que dejaba ir. Eso está interesante, Giselle. A ver, cuéntanos de los gestos de Andrés Manuel. A ver, si hablamos de la comunicación no verbal que tuvieron, que era lo que estábamos discutiendo, o sea, primero creo que sí todos perdieron en un elemento, en el respeto hacia Margarita. Buen punto. Literalmente, independientemente de si estás a favor o en contra de ella, ¿no? Hasta por equidad de género, ¿no? Prestarle atención a cuando ella hablaba era importante. No solo porque sea un competidor y también porque está un contrincante, sino porque literalmente te está observando una parte de la población. Estábamos hablando de que el 43% eran mujeres, ¿no? Los que estaban observando el debate. Entonces, para empezar, por un lado. Segundo, Margarita estaba demasiado entrenada como histrión, ¿no? O sea, con algunos elementos de oratoria de la secundaria. Ándale, y además gritaba por momentos, y eso gritar siempre debilita tu argumento. Andrés Manuel se contuvo,
es un hombre que tiene un dominio muy claro de los escenarios porque está hecho y condicionado para eso, pero siempre le había fallado mediáticamente, sobre todo en debate. Y ahorita, buena estrategia dejarlos pasar. Él no vino a ganar nuevas audiencias, vino a conservar las nuevas que se le han ido añadiendo. Porque además, si la estrategia de Andrés Manuel contempla el debate desde el principio, el debate entre Mid y Tatiana, que es la primera vez que veo un debate entre una coordinadora y un presidencial, ¿no? El debate entre los grupos que los defienden. O sea, siempre ha estado presente el debate en la estrategia de Andrés Manuel. Por otra parte, Mid, lamentablemente, con toda la preparación que tiene, porque sí creo que es un candidato extraordinariamente bien preparado, siento que la estrategia lo sigue encajonando y lo sigue encadenando, ¿no? A repetir sus eslogans, sus spots, sus frases, sí, frases de siempre punching line, porque ni siquiera son propuestas, ¿no? O sea, como Los quédate soundbites, con tu script. Por otro lado, Anaya sí traía muy bien preparado la deconstrucción de los otros candidatos. Perdón, y leyendo, Y Giselle, que eso es pecado en un leyendo debate. que no se debe de hacer, y menos en una presidencial. Y el Bronco, pues como chiste, voy a decir algo que suena verdaderamente grave, pero la verdad es que como payaso sí tiene mucho futuro, como presidente y líder no lo creo, ¿no? Además, esto de tener el branding en pantalla no creo que sea ni justo para los demás y creo que también demeritó la competencia en cuanto a neutralidad, ¿no? Nos escribe Juan Matías Morales en el Facebook. Yo solo me pregunto si los otros candidatos están tan seguros de que AMLO no va a ganar, ¿para qué se toman la molestia de dedicar su debate a atacar y desacreditarlo? Andrés es un tipo listo. Él piensa todo lo que dice, pero no dice todo lo que piensa. Ya está probado que el que habla antes de tiempo lo enfría. Eso es cierto. Nos dice. Tenemos ahora, si ustedes están viendo nuestra transmisión de Facebook Live, tenemos un traqueo de conversación de cómo se vio la conversación en redes sociales. Mónica, creo que esto cae perfectamente dentro de tu área. AMLO hasta arriba en la conversación en Facebook. Esto significa que AMLO se ejecutó bien a lo largo del debate. Platícanos cómo funcionan estos registros de conversación en Facebook, justo que les estamos poniendo. En particular, esta herramienta de Facebook que nos da datos de conversación, es decir, no información privada, sino unas métricas de crecimiento de volumen de conversación, es muy interesante porque lo que dices, podemos ver mayor volumen de conversación como lo vimos con AMLO, pero esto no es algo nuevo, lo vimos durante toda la semana ir muy por encima, y muy por encima es con un gap pocas veces antes visto. En segundo lugar, Mid, y muy cerca con Anaya. Y se despuntó todavía mucho más durante el debate en la herramienta que nos va mostrando un live data con actualización de cada 15 minutos. Es impresionante también ver los temas que se empezaron a elevar a lo largo de la conversación. El debate sí iba de acuerdo con la conversación en redes sociales. Y es importante mencionar que con 40% del electorado siendo millennials, las redes sociales sí te dan un pulso, no necesariamente de quién ganó, pero de quién está generando un cambio en su sentir hacia uno u otro candidato. AMLO evidentemente se mantuvo a la cabeza, lo jugó bien, lo jugó seguro. Creo que su equipo lo hizo bien manteniéndolo al margen. Creo que Mid era el que mejor manejaba datos y no lo logró proyectar, no logró trascender ni tener una postura importante, y se ve en redes sociales. Su conversación cayó muchísimo, incluso con militancia priista y apoyo, empujándolo en todos momentos, intentando levantar trending topics y conversación. No funcionó. Creo que Anaya mantuvo muy bien su estrategia dirigida a futuro, dirigida a tecnología, manejo de datos. Como bien mencionaba Giselle, es muy bueno en la cuestión de debate. Al principio se sentía un poquito más tieso, se fue soltando, y definitivamente Margarita creo que solo evidenció su falta de carácter, de temple y de preparación. Y se nota en la conversación de redes sociales, pues ambos se mantuvieron, tanto el Bronco como Margarita, muy flat abajo de la pantalla, ¿no? Entonces sí nos da un pulso de la conversación, del sentir de los ciudadanos, estar viendo que hablan en Facebook, considerando que es el 90% de una conversación digital se da en Facebook y solo el 10% se da en Twitter. Entonces, cuando vemos Twitter y decimos, esto está pasando, esto están diciendo, la verdad es que estamos viendo, como yo le llamo, la punta del iceberg. Ricardo, ¿cómo viste a AMLO en este primer debate presidencial? ¿Cómo viste su estrategia? Predecible. No nos sorprendió nada.
creo que era bastante lógico a lo que venía, estar 2 horas en el debate, hablar sobre la corrupción, hablar sobre la amnistía, hablar sobre que él es el político más honesto que ha tenido México en la historia del planeta. Y en ese sentido no sorprende a nadie. Creo que López Obrador, no sé si comete un error o no lo comete, pero sí evade preguntas. Y el electorado sí quiere saber contundente. Si te hacen una pregunta, ¿por qué no contestarla? ¿No? ¿Por qué no contestarla? López Obrador sí muy predecible en todo lo que dijo, en su postura. Me parece que es una postura que además le funcionó. O sea, le funcionó ¿por qué? Pues por la gran ventaja o por la ventaja que tiene en las encuestas. Hablar de Margarita Zavala, a mí yo la verdad no estaría de acuerdo ahorita con los comentarios que he escuchado sobre Margarita Zavala. Yo al principio sí la veía un tanto nerviosa, ¿no? Me recuerdo un poco de los que estudiamos Derecho, los famosos exámenes orales. Ibas al principio y en el primer semestre pues medio caíbas, pero el noveno ya entendías cómo. Y al final se vio mucho más suelta, pronunciándose sobre lo que quería, ¿no? Que uno quiere asegurar, decirle a la gente que pues, ella es una mujer de valores y seguir un poco lo que trae su campaña. Yo diría que la participación de Margarita fue pues, normal, no sobresaliente, de 1 a 10 le pondría entre un 6, un 7, y en este debate creo que tanto Mid como Anaya se necesitaban sacar no 10, 20 o 30, y el único que logró mantenerlo con una postura adecuada fue pues, López Obrador. ¿Por qué? Porque los otros, mañana se hablará del debate en 3 días también, pero después de esto seguirán las campañas y el debate ya no será noticia. Entonces, si el debate ya no es noticia, pues se acaba. Lo que definitivamente dejó o hizo mucha conversación, ahora que hablabas de Margarita como mujer de valores, mucha gente se dio cuenta del rostro, del gesto que hace Margarita cuando le dicen, ¿qué tal que tu hijo fuera homosexual? Ya que tú crees en que los matrimonios son entre un hombre y una mujer. Sí hay que destacar que no se tocó ese tema más allá de ese punto. O sea, es algo que al electorado le interesa mucho, que sí algunos esperarían de ciertos candidatos un poco más de posiciones, pero llama la atención que tuvieron la oportunidad de hacerlo y vaya, en ningún momento se mostraron a favor de los matrimonios igualitarios. ¿Quieren agregar algo al respecto? Pues mira, es un tema muy espinoso que en un debate que tiene una audiencia muy amplia y poco segmentada, ¿no? Sería inteligente no hacer un planteamiento en términos estratégicos. Me parece que todos torearon ese tema porque es un tema que genera, digamos, mucha polarización, pero me parece que indicas algo muy claro, Jimena. Necesitamos que nuestros candidatos nos digan con claridad qué piensan sobre esos temas, sobre legalización de la marihuana, sobre la ley de seguridad interior. Los grandes temas que nos están siendo relevantes, sí nos gustaría ver más definición de los candidatos, sí o no. ¿No? Terminó viendo, como tú bien apuntas, Claudio, una gran neblina sobre estas propuestas importantes de los candidatos, porque todo se termina difuminando hacia los ataques, como siempre pasa. Me gustaría que platicáramos justo del Bronco, que qué figura más interesante, un gran empuje en redes. Mónica ahorita apuntaba de lo relativo que es hablar de los números de Twitter o de los trending topics de Twitter, pero ahí estaba el trending topic de la bala con la que hablé Bronco. ¿Cómo vieron al Bronco? Giselle, ¿cómo viste al Bronco? A ver, no, a mí sí me preocupa. Bueno, ya le dijiste payaso. No, pero es que sí es una complicación. O sea, a ver, pensemos que este es un debate presidencial. No es un debate de popularidad. No se determina el futuro de la nación en redes, ¿no? O sea, se legisla, se gobierna, se tienen acciones ejecutivas, etcétera, etcétera. O sea, traes a la población en un punto de quiebre que nunca habíamos visto antes, ¿no? Con un hartazgo social que raya en el 80%, con una violencia que ya aterrizó más allá de la inseguridad macro, en lo micro. Ahora ya tienes un puestito y en ese puestito te piden derecho de piso, ¿no? Tienes a escándalos gubernamentales y de corrupción tiro por viaje todos los días en todos los periódicos. Tienes gobernadores prófugos. En ese contexto, el debate fue de quinta, porque se dedicaron todos a deconstruir al siguiente y ninguno a dar soluciones concretas. Tú dijiste ahorita, Jimena, muy cierto, que nadie le entró al tema de los derechos, ¿no? De la comunidad lésbico,
gay, LGTB. LGBTTI. Pero lo más importante ahí fue que lo usaron solamente para atacar. De la misma manera que usaron el haber estado casada con Calderón para atacar. O sea, los ataques a Margarita fueron personales, los ataques a los otros fueron sobre sus funciones, sobre sus ejercicios, sobre además sus escándalos. Entonces, sirvió para deconstruir al otro, no sirvió para concretar qué proyecto de nación trae cada uno, ni Andrés Manuel. El Bronco me queda claro que menos, ¿no? Margarita tampoco. Habló de sus eslogans, habló de sus propuestas, igual que habló Mid de sus eslogans, de sus propuestas, de sus spots, de sus guiones. Y ninguno hizo contacto con quien de verdad es el único que va a determinar el rumbo de esta nación. Y es la audiencia que va a ser el votante ese día. Vienen más debates. Yo espero que este debate sea solo un preludio y en los siguientes sí desarrollen lo que tendrían que estar desarrollando, ¿no? Hay preguntas que Andrés Manuel se puede dar el lujo de no contestar. En cambio, por ejemplo, Mitt no podía darse el lujo de no contestar la de Bueno, es que Peña a lo Nieto. mejor no tiene respuestas. No es que no las pueda contestar, Me queda no claro tiene que, respuestas. pero no tenía que tener al menos una armada para salir adelante de esa, ¿no? A mí en cuanto al tema del Bronco, ahorita vemos las cosas en el presente. Pues el Bronco es un fenómeno mediático, nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque llegó a ser el primer gobernador independiente. Tiene estas frases célebres que podamos o no estar de acuerdo con ellas, pero lo que busca un político es reflectores. ¿Por qué reflectores? Porque los reflectores te van a poner en la escena pública. Y él que logra con este tipo de declaraciones que son, a lo mejor no podemos estar de acuerdo y digamos, no, ¿cómo es posible que diga que las gordas? Bueno, este tipo de cosas lo ponen y crea una agenda nacional, que a lo mejor es negativa, a lo mejor es negativa, pero como dicen, que hablen mal de mí, pero que hablen, porque un político que no hablan de él no es político. No, pero creo que el momento ahí sí, el momento en el que él gana la gobernatura en Nuevo León, como primer gobernador independiente, además tenía una herida muy específica. Nuevo León buscaba regresar como al top de su autodeterminación política, etcétera, etcétera, buscaban otro arquetipo, en fin. Y tenía el beneficio de la duda de cómo iba a gobernar. En un ámbito como el de ahorita, no es el mismo, a nivel nacional, puede ser todo el trending topic, como entretenimiento está bien, pero por primera vez tenemos un mexicano que está completamente consciente de la responsabilidad que tiene a la hora de elegir, porque ya vio lo que pasa cuando eliges mal. Y otra, cuando el Bronco llega como víctima de un sistema, y ahorita está repitiendo patrones de comportamiento de ese sistema que alguna vez se fingió como víctima, ¿no? Porque todos aquí, todos los que están ahí han sido gobierno, han sido políticos y han pertenecido a un partido. Entonces, ahí no hay ciudadanos y tampoco hay independientes. Y trae una carga muy grave, que es la duda sobre su proceso para ser independiente. Que eso sí, además, al INE No, a ver, es un está tramposo. generando... Ahí están los datos. Hoy se reveló por ahí una investigación donde dicen que una buena parte de sus auxiliares pues están dados de alta como militantes del PRI. O sea, ¿no? como Muy chiste va muy interesante. bien. No, pero esto que Entonces, no nos sorprenda, fue un PRI de 33 años, Exactamente. entonces que ahorita Pero les lo digan que qué digo bruto, ¿no? es Claro un- que lo es, es. digamos, como en términos de lenguaje y de comunicación política, como decía un tuit por ahí, para decirlo en español de calle, es como Fox pero más pendejo, ¿no? Es decir, es un cuate que utiliza el lenguaje vernáculo para acercarse a sus votantes muy bien, como tú lo indicas, y por eso hace referencias sistemáticas y no le importa decir que literalmente, ¿no? Al ratero que le corten las manos, ¿no? Ahora, Es decir, ese es el tipo de datos que para el círculo verde de este país, para muchas personas, pues Para hace el México, resonar. para la gente ¿no? también, o porque sea... nos perdemos muchas veces y creemos y pensamos, creo que el Círculo Rojo somos muy egocéntricos, pensamos que la Que gente todos piensa piensan como como nosotros nosotros. creemos. Y esa es Sí. una gran mentira, porque Sí. nosotros que estamos en el Círculo Rojo significa que hemos triunfado de Somos cierta un manera. micronicho. Pero todos los demás que han tenido unos retos y que todo el día tienen 10 retos y que tienen que pasar 3 horas en el transporte público y que tienen que lidiar con los temas de seguridad y tú que te agarras y te vas Que a tu nosotros coche. también, ¿eh? Pues no los entendemos y pensar que nosotros los entendemos a ellos es una mentira. Sí. ¿Por qué? Porque ellos no nos entienden tampoco a nosotros. Entonces, yo creo que hablar del Círculo Verde y el Círculo Rojo
Yo digo, enfoquémonos, si somos círculo rojo y círculo rojo, no tratar en entender cómo piensa el círculo verde, porque me parece que es imposible tratar de dar con él. No, pues tienes que ser un constructor entre ellos. Yo lo que sí creo es que sí puedes escuchar mucho la opinión y podemos hablar de que si el Bronco hizo bien o no. A mí se me hace muy arriesgado por levantar un trending topic. Un trending topic no te hace ganar, creo que sí te puede hacer perder. Y algo muy interesante es ver la estrategia del Bronco en redes, ¿no? Más allá de este debate, ¿qué ha hecho? Y la verdad es que tiene el mayor porcentaje de negativos. Tiene 58% de negativos. Entonces, aquí es donde te preguntas, ¿quieres que hablen de ti aunque sea mal? No necesariamente. En su estrategia de redes de posteos vemos que postea más de 115 veces a la semana en sus diferentes redes sociales. ¿Es bueno, calidad, o es cantidad? Es realmente estar marcando tus propuestas, tus mensajes clave y no dar, de cierta manera, patadas de ahogado con tal de que me escuchen, grito y hablo y hablo y hablo. Eso no funciona. AMLO lo hace bien. Él postea poco, postea inteligente, no se mete en debates que no se tiene que meter, y creo que el Bronco sí está fallando en su estrategia digital. Es muy popular y creo que creció mucho cuando quedó como gobernador, pero ha bajado mucho. Su estrategia deja mucho que desear, y si lo estamos viendo y monitoreando, que es lo que nosotros hacemos en redes sociales, es bien evidente que su estrategia es deficiente. Más allá de lo del debate, que sí hablaron mucho de él, sí se burlaron mucho de él, pero flat, fue el ¿no? que más memes hizo, pero no quieres, yo creo, ese rol y esa postura y esa opinión de la gente en un debate presidencial, que es justo lo que decías, Jessica. Ahora, Ricardo, yo creo que una cosa que sí hizo muy bien el Bronco fue cuando le preguntaron cosas directas, Contestó usted directo. ha mentido, ¿no? Con toda claridad. Eso le gusta al Transparencia, votante, ¿no? Es decir, honestidad. así Creo que parece fue el único acierto Le que pasó el único documento al acierto Pepe, que tuvo. momentos que Sí, son interesantes. sí. En la Él le historia del puso, país. digamos, la canela, el picante, la Sí. picardía, digamos, al debate, Que ¿no? tuvo Anaya mucho mejor frases. Sí, Por ejemplo, la del sí. pastel, La esa del sí pastel, te qué jala bárbaro. la atención. Y además te acerca el círculo verde y el Sí. círculo rojo. Porque No, además cuando trabajas en y con campo, la imagen. ¿no? Recuérdanos, Giselle, ¿cuál fue el asunto de lo del pastel famoso? De Cuando él Anaya? está hablando, ¿no? Anaya. Del 7 de 7, que también fue espectacular, Sí. porque el 7 de 7 de Anaya literalmente le pone a mí Todos los casos de corrupción. todos los casos de corrupción seguidos, ¿no? En una estructura que además no es debatible, no te da tiempo en un debate de tratar de defender a otros. Grave error de mí tratar de defender a Armando. Y después de eso saco una foto que además es una imagen, nosotros le llamamos, es una imagen mental, o sea, se te queda grabado lo que está diciendo porque se te quedó grabada la foto. Y es Duarte con él César partiendo Duarte, un pastel, y además Como de me encanta cumpleaños. Yo sí diciéndole los cuando quiero de pronto interrumpir para agarra y les hacerles dice, una pregunta. ¿Eso les pareció un acierto de Anaya? sí, ¿Por qué? porque de entrada te está dejando literalmente una asociación entre los casos de corrupción con el candidato presidencial Ok. del PRI. ¿A quién atacó? Aunque sea, atacó a mí. ¿Que ven qué lugar? Tercero. Entonces, eso para mí es el error principal de la campaña, Enfocarse tanto en del el- PRI Yo al como contrario. de Anaya. ¿Por qué se pelean entre ellos dos? A ver, ¿qué ganan uno con el otro? Uno le dice al otro, te voy a decir en resumen lo que ha pasado 2 meses. A ver, pero se déjame sientan terminar. en cualquier mesa de debate y uno le dice al otro, tú eres un corrupto. Y el otro le contesta, tú eres más corrupto. Y el otro le dice, tú eres corrupto de aquí al infinito. Tú eres supercorrupto. Y el otro le dice, tú, Re- de aquí te al recontra. infinito y de regreso. Y lo que no se dan cuenta es que el que va en primer lugar está aquí sentado viendo estos Con dos cómo se palomitas, acuchillan, ¿no? cómo se matan. Bueno, eso es una estrategia perdedora. Estás atacando al que va en tercer lugar. Váyase sobre el primero. No, Pero yo sí ahí creo que, estás- que sí, hubo yo creo que ahí sí demasiado estás ataque mal. a AMLO en un inicio, Ajá. y fue su manera de calmar un poco. En un inicio, y lo veíamos en toda la conversación, era demasiado. La estrategia de mí de un inicio fue demasiado ataque a AMLO, y eso lo único que hemos visto es que lo victimiza. Es impresionante en redes sociales que el teflón que tiene Morena tiene la capacidad de hacer todo. Pero es un teflón que le hicieron. Es un teflón que Se le los- hicieron se los y a lo han largo hecho de todos. muchos años, ¿no? Evidentemente. 20 años. Y los demás partidos lo han intentado hacer, han intentado crear militancias, ejércitos, y se les ven las placas. Aparte que el de Morena es el más duro, no se le ven las placas, entonces orgánicamente la gente no lo cuestiona. Pero sí es evidentemente fuerte, y cómo puede recibir cualquier golpe y transformarlo en una víctima y convertirse en algo hasta positivo, cuando a los demás algo negativo es Por ejemplo. muy negativo. Pero Y ese ahí es viene AMLO. la explicación. No, Esa es la marca de no, AMLO. Pero a ver, ahí va precisamente para hablar de por qué sí es un acierto.
Uno de los grandes frenos que ha tenido Anaya en su campaña fue el tema del lavado de dinero. Y el lavado de dinero está directamente asociado con esos casos de corrupción, que además ya había sido atacado, sistemáticamente no había podido quitarse de eso y fue lo que frenó su ascenso. Cuando viene un ataque, nunca, no lo puedes medir en un tema de, a ver, hay que atacar al del primer lugar. ¿Cómo vas a atacar el primer lugar si estás despegado tanto? Primero te aseguras tu lugar y tu segundo lugar era súper importante. Déjame terminar ahí nada más. Primero. Segundo, dejó una identidad muy clara de corrupción al que aspiraba al segundo lugar, cuando él tuvo un freno. En este debate probablemente repunte, ¿no? Que era lo que estábamos viendo. Pero lo más importante también es que se distanció por completo de las acusaciones de lavado porque le dio la oportunidad, y ahí es donde digo, el debate no lo puedes medir únicamente a partir de lo que tú contestaste, sino también lo que matas como tema, y él mata el tema del lavado ahí, pues porque agarra y literalmente desdobla ese evento. Tercero, que creo que es fundamental, toda la deconstrucción de propuesta de AMLO viene de Anaya. Por eso estaba sumamente bien preparado, tenía el andamiaje. Por otro lado, tienes a los otros dos que no logran ganar audiencia. Un debate sirve para una cosa, ganar votantes o no perderlos. Y en ese sentido, Anaya salió de su freno y Andrés Manuel no perdió sus votantes. Lo demás es entretenimiento, y en el entretenimiento sí se acaba pasando un trending topic. Ahí sí se acaba, no eres competencia, no estás dentro de la jugada. ¿Para ti quién está en segundo lugar en las encuestas hoy por hoy? En las encuestas están allá. ¿A cuántos puntos a nivel nacional. Y mira, los puntos... ¿A cuántos puntos de mí? Pero no solo, es que hay que saber medir las encuestas. Sí. No solo es los puntos, por eso, no solo los puntos hacia arriba, sino cuántos traes de no respuesta. 20%, que no van a definir no nada. de no respuesta. ¿Y cuánto traes de rechazo de muestra? No importa. ¿Cuánto, como no traes? Es un 20%. El segmento más enojado de tus encuestas debe de ser el rechazo de muestra. La elección, ¿por qué? Porque tú vas y les preguntas. Son cuates que te dicen, no, a mí ya todos me tienen hasta el gorro. Yo con este no, y con este menos, y con este mucho menos. Entonces, pensar que los indecisos van a cambiar la tónica de esta elección, no va a suceder eso. Nosotros sí pensamos que... ¿Te puedo hacer una pregunta sobre los indecisos? Sí, un primer lugar, claro que López Obrador, en eso no hay duda, creo, ¿no? Estamos de acuerdo. Segundo lugar, Anaya. Tercer lugar, Mid. La pregunta es, ¿quién gana la elección? Solamente hay un ganador. Entonces, al atacarse uno, segundo contra tercero, segundo contra... Están dejando solo al primero, ese es tu argumento. Y se está yendo, y cada vez se está yendo más y más y más. Y en esto que tú dices que Anaya va subiendo y se estaciona, sí. Y en el momento en el que se estaciona, esos votos los capitaliza Andrés Manuel. No los captan ni... No necesariamente son las audiencias. Los votos. Los votos. No se te frenan uno y te lo crees el otro. Bueno, ahí ahora, por eso te iba a hacer una duda. No, ahí están los datos. O sea, no hay permeabilidad de partidos en esta. Es más, tus históricos no funcionan. Los históricos con los que construyes y mides territorio no funcionan, ni siquiera los peer groups ni los focus groups están funcionando. Entonces, y la otra es, una cosa es un no respuesta, otra cosa es rechazo de muestra, y otra es el voto silente, el que no te va a decir, ¿no? Y aquel indeciso. Entonces, esos tres sí están separados. ¿Por cuál vas en un debate? Por el indeciso, no por la no respuesta. Esa generalmente es antisistémica y esa ya sabemos de quiénes viene, ¿no? Pero bueno. ¿Vimos algo nuevo de los candidatos? Mónica, ¿vimos alguna estrategia nueva? Me decían justo, y creo que es un tema interesante en el que hay que tener mucho cuidado, que justo AMLO no nos enseñó una cosa nueva, y en eso creo que hemos coincidido todos a lo largo de esta mesa. Pero bueno, de los demás, y también, por favor, pónganos sus comentarios, ¿vimos algo nuevo de alguno de los candidatos? ¿Cambió alguna estrategia o vimos que se diera pie a una cosa interesante también? Mónica, y después vamos con Ricardo. A mi parecer, no hicieron nada que me sorprendiera, nada que no esperáramos. Sí, no creo que algo nuevo, pero creo que Mid no jugó el rol que muchos pensamos que desempeñaría. Nada nuevo. A mi parecer,
Lo único nuevo que vi fue el formato del debate, la capacidad de las personas de ir interactuando en tiempo real a través del live que estaban teniendo en Twitter y hacer scroll down para ver las menciones. Eso permitió que la gente fuera participando en paralelo y que adelantáramos este tema de postdebate que bien comentaban Claudio y Giselle. Entonces se hizo mucho más rápida la opinión y tenemos que ir monitoreando eso porque yo creo que sí va a impactar las encuestas. No digo determinantemente no, pero creo que sí hay que mantener una medición porque la colaboración que tuvo la gente de generar contenido en tiempo real, de ir comentando, de demostrar su enojo ante ciertos temas, se vio evidentemente los temas de corrupción e inseguridad subieron en la conversación de Facebook mientras iban tocando las secciones y creo que ahí es donde tienen que estar escuchando los candidatos. Es muy importante sí que tengan una estrategia de tierra, que tengan una estrategia de aire, pero creo que les está faltando escuchar los microproblemas de los cuales están hablando en redes sociales para dar microsoluciones y alinear su estrategia en redes a lo que están haciendo, porque ahorita vimos una estrategia desalineada de lo que estaban mencionando en el debate a redes. Realmente no estaban defendiendo su postura, atacando este target joven, ni siquiera Naya. Ricardo. A ver, coincido al 200%. ¿Quién ganó? Bueno, primero la gente, porque estamos hablando del debate. Eso es muy bonito, creo que funciona para la democracia del país y eso hay que aplaudírselo al INE de manera constante. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en el segundo debate ya sabemos quiénes van a ser los moderadores y ya sabemos que vamos a esperar algo en donde va a haber una dinámica, en donde va a haber ida y viene, en donde va a estar entretenido esto. Y después a mí, ¿qué me sorprendió un poco de esto? Me sorprendió después de haber visto solamente una vez al Bronco, y lo comentábamos fuera del aire mientras veíamos el debate, un Bronco que no dijo ni una grosería. Sí. Ni una grosería, eso me llamó la atención, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas veces creo que apela de esa manera a su votante, no dijo ni una grosería. Otro tema que me sorprende es no se habló del aeropuerto ni una sola vez. Exacto. Ni Ese una fue el gran sola ausente vez. de este Para debate. mí también esa es una gran nota, se llevan discutiendo llevan discutiendo que salió el empresario más rico de México a decir que el aeropuerto sí vaya. ¿Por qué? Porque va a generar ABCD. Ni una vez, ni una pregunta de los moderadores, ni una pregunta de los candidatos, ni una respuesta. Entonces, para mí esos fueron los dos grandes silencios en este debate. Y sobre todo el tema del aeropuerto. Me sorprende que no se haya hablado de él. Ahí tienes un gran punto, Ricardo. De hecho, haciendo este mapeo de conversaciones en Facebook, nosotros en el equipo de Noticieros Digital veíamos la semana pasada que el tema del aeropuerto es una cosa que está tremendamente centralizada en la Ciudad de México. Muchas veces nosotros pensamos que es el tema porque pues sí, lo llevaban los medios y sí se habló de eso toda la semana pasada, pero a lo largo del país el tema del aeropuerto, pues a muchas ciudades y a mucha gente los tiene completamente sin cuidado. Entonces también como que yo creo que no deberíamos de irnos con la finta. Giselle, Claudio, ¿qué fue lo nuevo que vimos de los candidatos? Claudio. Mira, yo creo que en general todos jugaron a lo seguro, ¿no? O sea, digamos, Andrés Manuel llegó a hacer por ahí decía Risco, un popurrí de sus spots. Sacó la metáfora de barrer de las escaleras, ¿no? Esto, digamos, sus sound bites, como decimos en este tema de comunicación política, sus pedacitos de discurso que son poderosos, esas frases que tienen mucho punch, salieron ahí, ¿no? Entonces él no tuvo ningún tema innovador. Me parece que Anaya, con este uso intenso de los materiales de los props, su libro, ¿no? Etcétera, digamos, jugó, pero ya sabíamos que iba a jugar así. Él es probablemente el más preparado para debatir que cualquier otro, ¿no? Sí. Probablemente esperábamos más de Meade, ¿no? Que digamos, por la extraordinaria preparación que tiene, hay que reconocer que es un candidato muy bien preparado. Pues uno parecería que iba a ver un performance, un desempeño más fino, más preciso, más duro quizá. Pero lo vimos incluso leyendo, cosa que en un debate es veneno, porque cuando pierdes el contacto visual con la cámara, pues pierdes el contacto con la audiencia, ¿no? También, y en el caso del Bronco, pues este tono vernáculo también lo esperábamos, y en el caso de Margarita, pues con una expectativa
digamos, de que este pudiera ser un gran momento para realmente despegar, para despuntar, para volverse diferente a los otros candidatos. Tampoco lo vimos. Entonces yo digo, desde mi perspectiva, muy pocas sorpresas respecto al desempeño de los candidatos. Grandes sorpresas respecto al formato, y ahí coincido contigo plenamente, Ricardo, porque cambió la narrativa de estos debates así como tan acartonados, incluyendo al debate chilango. Bueno, vaya diferencia. Bueno, entonces, felicitaciones al quedarte Instituto dormido ese Nacional Electoral debate. y a los moderadores, a las moderadoras, bueno, al moderador y a las moderadoras, felicitaciones Sí, por lo hacer hicieron su trabajo bien preparados. Y un poco calentando con esta pregunta, Giselle, pero creo que me gustaría empezar a la siguiente cosa que es importante hablar. Entre este y el siguiente debate, ¿cuál debería ser la estrategia de los candidatos? Ándale. ¿Hacia dónde Primero mole. ustedes les dirían Ándale. que giraran, o esos puntos donde dices, a ver, A ver, ¿hacia pero dónde? con toda tu picardía, Giselle, que sabemos que la tienes. Bueno, a ver, lo primero sí quiero decir que a mí sí me sorprendió algo en el debate. Las preguntas y la forma de hacer las preguntas. Fue nada segura para los candidatos. Todos todos los temas se tocaron, etcétera, etcétera, etcétera. También me sorprendió que AMLO, por ejemplo, no aprovechara más para lo que más le preocupa a la gente en este momento, al menos aquellos que recorremos en la tierra, es el fraude. La posibilidad de fraude, lo mencionó, habrá sido una vez y nada más cuando volteó a ver a los que suelen operar ese esquema, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me sorprendió. Dos, ¿qué esperaría yo que las estrategias se modificaran? Entras a la etapa de la campaña más riesgosa y lo que sucede es que ya no tienes tanto que ganar y sí, como decía Mónica, ya tienes mucho que perder, ¿no? O sea, ya estás en un punto de quiebre donde tienes mucho que perder, ya entran también en juego las audiencias y las campañas a gobernador, a alcaldes, a diputados federales, a senadores, ¿no? El control del Congreso, que El no es control poca del cosa. Congreso, que no es poca cosa, y además todos en esta cohesión de México que hemos estado viendo al menos este último año. Y lo que perdón, pasa en Giselle, Michoacán, dime. pero con 17 congresos locales, más la mayoría en el Congreso, Sí, puede hacer modificaciones a la Constitución, ¿eh? O sea, de Eso ese es tamaño. también importante. Pero además, la parte esta en la que el México que se cohesiona y lo que sucede en Michoacán tiene repercusiones en Quintana Roo, y lo que tiene Quintana Roo tiene repercusiones en las audiencias de Nuevo León y de Chiapas, etcétera. En ese contexto tendrían, a mi gusto, Anaya tiene que dejar de futurear tanto y aterrizar un poco más el puente entre el México real, que está preocupado y que está angustiado y que dice, ya no aguanto, ¿no?, con el futuro que les vende. O sea, tendría que retomar y construir ese puente. Por parte de AMLO, creo que sí valdría muchísimo la pena que siguiera con esta estrategia de articular hacia otros voceros y hacia otra perspectiva de lo que podría ser el gobierno al que plantea. Él tiene una ventaja territorial excepcional, es una masa crítica sus seguidores, pero además no solo eso, tiene la ventaja de haber recorrido el país, que tiene un peso moral sobre la población. Él sí se conoce todos los municipios de este país, entonces ahí les lleva una ventaja muy importante. Yo creo que Anaya, que es el segundo lugar, claro, tendría que enfocarse mucho más en tierra, más que en aire. Por parte de MIT, definición, ya no puede jugar con este papel que nunca se terminó de construir como candidato, ni ciudadano, ni priista, o sea, recuperar lo que quede de las bases, no porque no esté en las bases, no porque el priismo no siga sólido, ¿no? Incluso a nivel, como decías, digital. Claro. Está ahí, nada más que no está activo, y no está activo porque no los está convenciendo su propia campaña, ¿no? Darle juego a los liderazgos priistas creo que tendría que ser importantísimo. Y en el caso de Bronco y Margarita, bueno, tratar de salir dignamente de este proceso lo más rápido posible. Mónica, entre este y el siguiente debate, ¿cuál debería ser la estrategia que lleven nuestros candidatos? Creo que algo que no, a mi parecer, no están haciendo desde mi perspectiva de análisis y listening es no están escuchando las redes. Nosotros vemos en la aplicación, en la herramienta de Facebook, cómo
realmente se marca por estados la conversación. Vemos los estados en los cuales se está hablando más de cada uno y esto es algo que no están tomando en cuenta. No están tomando en cuenta cuando ellos hablan en el debate, yo sé que predeterminan los temas, pero el enfoque que le están dando a cada uno de los temas no es necesariamente el tema que les interesa a los usuarios. Nosotros vemos economía en primer lugar con 13.9 millones de menciones desde que empezó la campaña, inseguridad con 10.2 millones, salud en tercer lugar, es decir, jóvenes que den cuarto, turismo, pobreza, muchos temas de los cuales hablaron ni siquiera están en la atención de la gente. Creo que tienen que empezar a escuchar lo que la gente quiere para poder responderle a la gente dónde están hablando de ellos y empezar a generar mayor impacto en los estados que estamos viendo, generan conversación de cada uno. Si le siguen hablando a sus audiencias de una forma targeteada, no van a generar un impacto nacional, que es lo que estamos viendo que sucede con el caso del aeropuerto que bien mencionaban. Nosotros, porque vivimos acá, creemos que todo mundo se enteró del aeropuerto, no les que ese interesa. es el tema, y cuando lo ves en el mapa de Facebook, la conversación se generó en Ciudad de México. De ahí en fuera hablaron un poquito en Quintana Roo y hasta ahí. El resto del mapa está limpio. No existe. Cuando ves otros temas, Trump, migrantes, lo ves todo en el norte. Pero esta es información bien valiosa que creo que no están sabiendo leer, que para el segundo debate deben de enfocarse. Creo que sí, la estrategia que deben de seguir, Mid sería bueno que entendiera el lenguaje coloquial de las redes sociales, porque lo están saturando y lo están explotando de una forma no coloquial, la gente no lo está aceptando bien. Creo que es la peor estrategia, ¿no? Creo que AMLO, pues va a seguir, mientras siga de muertito va bien, ¿no? Así un poco. Y Mid enfocando más su estrategia a los jóvenes. Sí está teniendo impacto. Vemos en Facebook que el segmento de 18 a 24 lo tiene Anaya por mucho, que es un segmento que no tienen los demás. Entonces lo está sabiendo capitalizar, lo está haciendo bien, pero sí creo también que tienen que ser más agresivos. Es un momento de hacer algo diferencial o nada va a cambiar, ¿no? Entonces ahora sí tienen mucho que ganar, poco que perder los que van en segundo y tercero. Entonces aquí el que debe mantenerse es AMLO y los demás batallan. Y ahora que hablas de los jóvenes es una cosa muy interesante, porque revisando nuestras elecciones pasadas, justo los que despertaron, Paco Ignacio Taibo II decía que los jóvenes eran la generación dormida, que de repente despertó. En estas elecciones, a pesar de que sí, como bien mencionaban, tenemos estas 5 generaciones, el impacto de los jóvenes va a ser tremendo. Puede ser. Puede ser Sí, lo de tremendo. Sí. No estamos viendo el mismo movimiento que vimos hace 6 años. Y eso es una cosa bastante interesante. Claudio, ¿quieres apuntar algo al Pues respecto? mira, nosotros hemos hecho mucha investigación tratando de entender cuáles son los detonadores y los frenos que hacen que se active a un chavo, una chava de 18 a 25 Los años de valores, edad. ¿no? Sí es cierto que uno ve los números, y eso lo tienes muy claro tú, Ricardo, y es un volumen brutal de votos. Es decir, si los chavos de 18 a 25 años de este país decidieran apoyar a un presidente, a un candidato lo vuelven presidente. Así. ¿Cuál es la paradoja? Son los que menos votan. Hay un gap en medio, esto está también estudiado por el propio Instituto Nacional Electoral con estudios de votación, que parece que los jóvenes votan como cuando alguien se tira del paracaídas, ¿no? ¿Ya te tiraste tú de un paracaídas, Giselle? Ya. ¿Cuándo lo Muchas vas a veces. volver a hacer? Pues es que me En una da de por esas tú sí estarlo lo haces. haciendo a cada Pero rato. hay muchas personas que dicen, yo lo hago una vez y ya, yo ya voté, saco mi credencial, ya vi de qué se trata, y de ahí lo perdemos casi una década ese joven. Es decir, hay un puente roto con los jóvenes. Deja de ser joven. ¿no? Oye, Exacto, pero- bueno, pero lo perdimos de que no le interesa acercarse otra vez a la A ver, a los casilla. jóvenes hay que ¿no? entenderlos como jóvenes. Son jóvenes, son rebeldes, hacen lo que quieren, sus intereses son otros. ¿Vieron el debate, Y es Ricardo? difícil, y es tan difícil tratar de entender cómo piensa un joven estamos hablando de 18 a 25, y ahí si los pones, yo te diría, de los 18 a los 20, y de los 20 a los 25. ¿Cómo que les interesa, no? O sea, les puede interesar más la fiesta, les puede interesar más el fútbol, el mundial. ¿De qué manera van a poder lograr conectar los candidatos con estos personajes, no? Y a lo mejor es por eso, porque los candidatos no son lo suficientemente hábiles para llamarle a un segmento de jóvenes que son rebeldes, y como son rebeldes nunca vas a poder saber qué es lo que van a hacer. Es decir, hoy te toman un agua y al día siguiente una Coca-Cola y al día siguiente te dicen, no, un jugo orgánico. Entonces, como sus conductas no son predecibles, es imposible entender cómo llegarles. El candidato que logre llegarle a los jóvenes, gana, definitivamente. Bueno, y además,
la razón por la cual los jóvenes, nos unimos, porque en ese entonces yo todavía era parte de ellos, pues fue en contra de un candidato. O sea, cuando surgió y cuando explotó el Yo Soy 132, fue una movida clara anti-EPN, que igual llegó a las elecciones y sí hubo mucha decepción joven, pero también se formaron grandes lugares. Verificado 19, y bueno, los que hicieron verificado 19, pero verificado también surgió de esta generación y de esta energía del 132. Aquí no ha habido un candidato que pueda unir a los jóvenes, ni para bien ni para mal. Porque en ese entonces no fue que nos uniéramos por un candidato en común de gusto, fue anti un candidato. Y aquí no lo he visto. De acuerdo. Lo que sucede es que en esa sí cambiaron la inercia de la elección. O sea, a lo mejor no el resultado. El evento del Ibero, ¿no? El evento del Ibero, y no fue necesariamente, como decía Jimena, por un candidato. Fue un evento lo que hizo. Los jóvenes, especialmente esta generación, tienen valores distintos. Su valor, el que priorizan, es la libertad. La libertad por encima de todo. Entonces, a lo mejor para mi generación puede ser irresponsabilidad, pero para otra puede ser, ¿no? Elementos de libertad. Eso creo que es muy importante. Eso sí no lo han entendido. Ni los estrategas, ni las campañas. Pero nadie les está hablando. Ni los candidatos. Nadie les está hablando ni siquiera en su Porque lenguaje. No lo entienden. A ver, ¿qué memes ha subido un candidato? Es de la política, es el desencanto a la política, a los políticos, de las instituciones, a la corrupción, al mismo país. Sí, pero por eso les da lo mismo. Les vale pero no madres. creo que les dé lo mismo. Pero no podemos. El que no estén participando no quiere decir que les dé lo mismo. Mónica, no votan, les vale más. ¿Es lo mismo? Mónica tenía algo que decir sobre ese punto. Perdón, Mónica, que no la dejamos. No, es que lo que me parece es que podemos discutir mucho si los jóvenes votan o no, pero tenemos que reconocer que están ejerciendo su libertad de expresión como ningún otro segmento en las redes sociales. Generando contenido. Eso que digamos no les importa, no es cierto. Son los que más están expresando su forma de sentir, los que más están siendo críticos, los que más están exigiendo, están generando movimientos que están marcando una pauta. Los que más editorializan, ¿no? Entonces, creo que la pregunta no es cómo hacemos que les importe, sí les importa, cómo hacemos que ejerzan su derecho al voto. Es una cuestión diferente. Sí, esa es la pregunta clave. Tiene que ver con causas, creo. O sea, ¿qué los mueve? No los mueve la convocatoria de un personaje, porque no tienen el peso moral para mover a esos segmentos. Al menos no ninguno de los que hay ahora. Pero lo que sí puede enamorarlos de pronto es, por ejemplo, la ruptura de un sistema, que ahí es donde ves que de pronto se mueven. Ejemplo, tenemos 6 millones de primovotantes este año. Entonces tú imagínate si les dices, por primera vez les vas a dar el triunfo a alguien a quien se le ha negado durante 2 procesos. A lo mejor esa idea sí puede hacer que se enganchen, ¿no? Regresando al tema del Bronco. La herida social en Nuevo León hizo que se engancharan con la posibilidad de ser el primer estado en la República en tener un gobernador independiente. No fue tanto el individuo, fue el concepto. Y en ese sentido sí creo que, como dice Mónica, tiene que ir un elemento bien importante para el siguiente debate. Y para el siguiente debate es o empiezan a tocar las heridas sociales por región y por segmento, o van a perder lo mejor que tienen en esta elección, que es ese sistema que ha ignorado esas heridas sociales. Decías hace un momento, Mónica, que es un tema de no están conversando ni están escuchando las redes. Efectivamente, porque traen un monólogo en sus estrategias digitales, ¿no? O sea, hablan, emiten, tuitean, facebookean, live, etcétera, y no les interesa la réplica de la población. No ven los comentarios, no ven la interacción, ¿no? Compran likes. Esa parte está alejando a la población, que es justamente la que quieren que interactúe con ellos, que son los jóvenes, ¿no? Estos jóvenes que además de pronto clasifican como si uno todavía fuera joven, ¿no? Te ponen la clasificación de 35 y dices, ya no estamos tanto en esa generación. Y los jóvenes buscan, me atrevería a decir todavía como de la última colita del lado millennial que tengo, que buscan 2 cosas, buscan una causa y buscan autenticidad. Y es algo que ninguno... Libertad de expresión. Es algo que ninguno de los candidatos actualmente les ha podido dar. Ellos siguen generando contenidos, emitiendo temas oficiales, contenidos materiales, pero no es lo que ellos quieren escuchar. Los están saturando de algo que no les interesa, no los están viendo para entonces responderles. No les están dando la autenticidad que buscan y no hay una congruencia entre lo que estamos viendo en los candidatos, con sus redes, con tierra, y no me dejarás mentir,
eso creo que aleja y aliena a los jóvenes, que no están viendo ni la causa social, la están viendo un poco en Andrés Manuel, y creo que entonces por ahí se van, pero no están viendo ese clic emocional con ninguno de los demás, ni les creen. Y este tema de credibilidad es igual a más followers y más seguidores, como muchos medios lo siguen publicando cada semana, es el peor error que pueden estar haciendo. No se trata de cuántos seguidores tienes, eso no te da credibilidad, eso no te da autenticidad. Se trata de cuánto están interactuando contigo y qué tanto le interesas a la gente. Y creo que no lo están tomando en cuenta. Creo que ahí lo tiene Mónica muy claro, el asunto de que quien botifica, y me refiero a pone un chorro de bots su comunicación, se está haciendo daño, ¿no? Se está dando un tiro en el pie. Sí, porque además, ¿no?, victimizas al otro. Claro. Literalmente lo victimizas. Y luego los compras en Indonesia. Exacto. Bueno, chinos, eres popular en Rusia. Poncho Muñoz lo está poniendo ahora en Twitter de dónde está haciendo la conversación y dice, oye, yo no sabía que en Azerbaiyán pues hay quien está siguiendo el debate, mira qué interesante, ¿no? Y se dan autopalmadas en la espalda. Tienes unos fans. ¿Cuántos followers tienes? Y yo creo que ahí, mira, Mónica, una cosa que hacen, que no han seguido muchos políticos de estos candidatos que estamos viendo, que es una máxima fundamental, esta me la enseñó Giselle, que es la regla 1 para un político: don't eat your own bullshit. No te comas tus propias mentiras y tus propios choros, porque entonces te estás haciendo tonto. Estoy de acuerdo. Exactamente. Está tatuada. Ya casi nos vamos. Un poquito antes de irnos, la última pregunta. ¿Cómo van a abrir las prensas mañana? ¿Cuál creen que sea el tema con el que mañana van a abrir los medios? ¿Qué periódico? Porque ese es otro. Sí, ese es el tema, dependiendo. Veamos mañana quién dice, bueno, no Mid arrasó en el debate, chapó por el candidato del frente, ¿no? Parece que triunfó exitosamente. Pues desde ahorita, ¿no? Ya estás viendo cada periodista con su línea. Pero tienen que tener mucho cuidado. Sí. Porque desde el sismo lo vimos. Pierden credibilidad. O sea, pierden credibilidad y pierden a sus audiencias, que eso también es una maravilla de este proceso electoral. Por primera vez estamos viendo un castigo en inmediato a esta parcialización de los temas. Pierdes audiencia o ganas audiencias, ¿no? Y de pronto el caso del sondeo de Reforma. Sí, claro. No, y un poco, a ver, la pregunta fue cómo va a abrir la prensa, y creo que la respuesta, pienso que mañana veremos si tengo razón o no, es triunfó el INE. Y después las columnas hablarán de quién pensaron ellos que ganaron y darán sus argumentos. Creo que la nota, sin lugar a dudas, va a ser el triunfo del debate del formato. El formato del INE. Triunfó la democracia en México, triunfó como las cosas sí mejoran en México. Creo que este es un gran avance. ¿Por qué? Porque todos los últimos debates eran aburridos, no decían nada, nos aburrían, no nos quedamos con nada. Hubo seriedad, no hubo decán. No, no hubo decán. Muchos estarán decepcionados. Entonces eso hay que aplaudirlo. Eso hay que aplaudirlo, ¿no? Claro. Que haya triunfado el INE y que haya triunfado el debate, y nosotros como audiencia, ahorita que estamos teniendo este debate. Estuvo divertido, ¿no? Claro. A ver, si este debate lo hubiéramos tenido que tener sobre la Ciudad de México. Sobre el debate chilango. No hubiéramos tenido que hablar más de 15 tendríamos minutos. café en lugar de agua. Ya nos hubiéramos ido, hubiera terminado esta transmisión. Entonces, qué bueno que hay estas discusiones, argumentaciones, estos debates. ¿Por qué? Porque esto hace un mejor México. Y ojalá esto lo agarren todos los demás institutos electorales y copien este modelo para que en los estados las personas que van a votar por sus gobernadores, los senadores, los diputados, copien esto para que la gente se interese, porque esto es mucho más, esto sí es interesante, lo otro no era interesante. Entonces, yo con eso me quedo. Y la trascendencia, además, que va a tener de ahora en adelante tener este tipo de debates. 100%. Ya veremos cómo nos va para el siguiente, pero tanto como espectadores como analistas, vaya que fue un cambio bastante agradable. Mónica, ¿cómo van a ver las prensas el día de mañana? Yo creo que sí van a tener una línea que es AMLO en primer lugar. O sea, va a seguir la tendencia que vemos en la conversación, en redes. Yo sé que todo el mundo va a intentar defender a su candidato y decir que todos ganaron, como Anaya, que se proclamó ganador hace 5 días. Exacto. No sé cómo, ¿no? Sí, eso está pero cañón. Me parece interesante ver las cosas como son, al menos en redes sociales. La inmediatez y el dinamismo que tienen las redes sociales, tenemos que estar conscientes que por más que estemos hablando del debate y nosotros nos clavemos en eso porque nos dedicamos a eso, el martes las redes van a volver a su normalidad. Es tan efímero el tema del debate como lo que estamos hablando aquí, se va a olvidar, van a seguir con los mismos temas de campaña y como si nada hubiera pasado. Mañana van a salir columnas
y se acabó. El martes van a volver a su misma crítica, a su mismo tema. Esto va a desaparecer, entonces creo que hay que darle más trascendencia no al tema de debate, sino a la estrategia continua que deben de tener los candidatos y a constantemente escuchar a la gente para poder saber qué hacer. Claro, porque además, que no se nos olvide, este es el primer debate, nos faltan otros 2 y el día de la elección las cosas serán muy distintas. Hemos aprendido que casarnos con una encuesta y casarnos con un solo resultado muchas veces nos termina dando muchas sorpresas. Muchas gracias por sus comentarios a todos, muchas gracias a todos por la mesa. Jimena. Nos despedimos por hoy. Quédense, por favor, con toda la gama de productos que tenemos en Noticieros Digital. Por favor, también sintonicen los debates que tenemos en la tele. Un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias. Igualmente.